La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, muy buenas noches con otros. Seguramente ya pues el tema del horario no es igual en todas las regiones. Acá en Perú son las 5 de la tarde. Yo en nombre del Comité Peruano de la CIER y de su junta directiva, quiero darles la bienvenida a este PCR Live que hemos organizado para introducir un tema bastante importante denominado BIM en el sector eléctrico. Como ustedes saben, el Comité Peruano de la CIER representa a la CIER, que es una organización latinoamericana que integra 16 países, y bueno, como Comité Peruano integramos nosotros cerca de 26 empresas del sector eléctrico peruano, ¿no? Tanto como generadoras, distribuidoras y empresas de transmisión. El objetivo de la CIER y de su comité peruano, pues inicialmente ha sido siempre promover la integración eléctrica, la integración de redes, y luego este objetivo se ha ido ampliando para también promover la integración de conocimiento. Esta integración de conocimiento ya se ve pues con un avance importante al tener, por ejemplo, hoy día una acogida de más de 600 inscritos, que para nosotros es un éxito, no solamente del Perú, sino también de los diversos países que integran la CIER. Tenemos profesionales de Nicaragua, de El Salvador, de Ecuador, de Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Argentina. Tenemos también participantes de Norteamérica y hasta Indonesia. Así que estamos bastante contentos por la acogida que viene recibiendo nuestro PCR Live, en la medida que vamos nosotros también poniendo pues el mayor esfuerzo para que los objetivos de integración del conocimiento se cumplan. Hoy día, como ya les había mencionado, traemos el tema del BIM en el sector eléctrico. El BIM es pues esta metodología que lo que busca es hacer más eficiente el proceso constructivo y cómo no alejarnos pues como sector eléctrico de esta innovación que va a ser seguramente o que viene siendo ya la punta de lanza de los proyectos a nivel mundial en lo que tiene que ver con el desarrollo y con la innovación tecnológica. Para esto tenemos a dos speakers especialistas en el tema, peruanos. Tenemos al ingeniero Roberto La Rosa Salas, quien es gerente corporativo de proyectos del Grupo Distribus, y a José Carlos Díaz Valdivia, quien es coordinador corporativo BIM de proyectos en las empresas también del Grupo Distribus. Ellos vienen haciendo un trabajo desafiante y nos van a compartir sus experiencias en este tema tan relevante en este momento de transición, ¿no? Así que para también darle la relevancia a sus presentaciones, está como moderador el ingeniero Johnny Taipe, quien es ingeniero electricista con magíster en ESAM y es experto en desarrollo de proyectos y gestión de proyectos en energía. Él forma parte del equipo técnico, del comité técnico del PCR, y Johnny pues tiene mucha experiencia para poder dialogar y tocar los temas más relevantes de estas presentaciones. Yo voy a dar pase a Johnny Taipe, nuevamente agradeciéndoles por su participación y dándoles la bienvenida. Adelante, Johnny. Gracias Miguel, y buenas tardes a todos. Este PCR Live que es muy interesante, ¿no? El mismo nombre dice, ¿no? BIM en el sector eléctrico.
Y cuando uno habla del BIM, muchas veces muchas personas confunden. No, el BIM es una mezcla de AutoCAD con una base de datos. No, es una metodología, como un poco que lo explicó Miguel, es una metodología de trabajo colaborativo, ¿no? Que sirve para mejorar la eficiencia y eficacia en todos los procesos de construcción. Y es una revolución que está efectuando en todo el mundo, en todos los proyectos, porque no solamente significa el proceso de construcción, sino desde el diseño hasta el mantenimiento, pasando por el proceso constructivo y donde todas las áreas entran en un trabajo colaborativo. Ya nuestros opositores un poco más lo van a explicar. Pero acá miramos, oye, ¿y por qué en el sector eléctrico? Porque el sector eléctrico supuestamente hay un tema, ya sea en las actividades de generación, distribución y transmisión, ¿y qué podemos hacer con el BIM ahí? ¿Qué oportunidades hay? No, muchísimas oportunidades porque justamente es eso, acceso para un trabajo colaborativo para mejorar la calidad del servicio eléctrico en beneficio de todos los usuarios. Entonces, este PCR Live tiene algunas pautas. Todos los comentarios y preguntas se van a hacer vía chat. Y les agradeceremos a todos los participantes mantener sus micros y sus videos apagados cuando están exponiendo los expositores. También comentarles que el tiempo de exposición va a ser entre 20 a 25 minutos por cada experto que van a tener los temas. Y al final de las dos exposiciones haremos un conversatorio con todas las preguntas y que ustedes nos van a efectuar vía chat y responderemos. Los expertos van a responder. Y si no, ya habría tiempo para algunas preguntas que se dejan el de responder, lo responderemos y los enviaremos a ustedes vía correo del PCR. Entonces, vamos a presentar a Roberto La Rosa Salas con el tema Hoja de Ruta para implementar BIM en la gestión de inversiones. Un tema muy interesante, muy interesante. ¿Y quién es Roberto? Roberto es ingeniero electrónico, tiene una maestría en administración de empresas en la Universidad del Pacífico, también maestría en finanzas corporativas en centros de la Universidad Católica, tiene más de 20 años en la gestión de proyectos en el sector eléctrico, actualmente es gerente corporativo de proyectos del grupo Distriluz, que es un holding de las 4 empresas de distribuidor, que es Electrocentro, Hidrandina, Enosa y Electronorte, que pertenecen al FONAVE. Y actualmente también es líder en la optimización de procesos y la digitalización de gestión de inversiones para implementar el BIM en el grupo Distriluz. Sin más preámbulos, doy pase a Roberto para que inicie con su exposición. Adelante, Roberto. Gracias, Johnny. Confirman, por favor, si se ve la presentación. En primer lugar, agradecer la invitación del Comité Nacional Peruano de la CIER, tener la oportunidad de exponer sobre la experiencia que como Grupo Distriluz hemos venido pasando en estos últimos años, desde el 2018 que empezamos a indagar, investigar cuáles eran nuestras debilidades, con la finalidad de poder reducir la brecha de infraestructura en el menor tiempo posible y poder garantizar una calidad de servicio eléctrico al día de hoy, más de 3 millones de clientes, y ampliar la cobertura del servicio eléctrico. Y en esa identificación de los problemas es donde apareció el tema de BIM, no como un desarrollo, no como inventar la pólvora, sino un poco ver lo que el mundo ya viene desarrollando y utilizando hace más de 20 años en distintas latitudes, y ver si eso se podía customizar en el país, en primer lugar, y en segundo lugar, no menos importante, en el sector eléctrico, ¿no? En el sector eléctrico no había muy poca experiencia, y hemos ido dando algunos pasos que durante la exposición
voy a ir comentando. El índice son 10 puntos, el tema de BIM en el Perú, BIM referido al Plan Nacional, los hitos, los mitos que hay, bastante se ha generado en estos últimos años, la problemática identificada a nivel de nuestra experiencia, que en unos casos doy por descontado que va a ser muy similar a lo que cada uno pueda poder ir identificando, la hoja de ruta que nosotros hemos identificado y recomendamos, la estrategia de cómo creemos nosotros que debe implementarse. Esa hoja de ruta la empezamos en el 2018-19. La pandemia ayudó a acelerar el proceso de mejora, el mapa de procesos, el marco de gestión y las evidencias, ¿no? Y ya a continuación, José Carlos irá complementando con una exposición orientada a la evidencia y a la práctica a nivel del grupo de estudios. Y en el 2017-18 nosotros empezamos a cuestionarnos en el desarrollo de las inversiones. Veníamos de un régimen privado, pasamos a un régimen público, ley de contrataciones, INVIERTEP, y un poco nuestra preocupación era cómo reducíamos la brecha de infraestructura en el menor tiempo posible. Y empezamos a analizarnos. La gráfica uno va a poder identificar las debilidades que el sistema de inversión, no necesariamente el público, por descontado, el privado en muchos de los casos, el tema de cómo nace un proyecto a nivel de ingeniería, cómo el proceso de licitación, cómo se adjudica, cómo se construye, cómo se liquida el proyecto, y dejo para el último la parte de operación y mantenimiento. Hay un error en cuanto a la concepción que el proyecto o que desarrollamos en ingeniería y construimos, cuando no hay posibilidad de garantizar la sostenibilidad y que genere valor en un horizonte de 20 años por lo menos. Y en esa línea es donde encaja BIM. De los cuestionamientos que nos hicimos fue cómo ejecutar las obras en el menor tiempo posible. Y ahí es donde hicimos todo un análisis al interno, y ahí donde nosotros como grupo de estudios identificamos tres ejes relevantes, ¿no? La transformación digital, el portafolio de gestión de inversiones y la metodología BIM. En una época donde la tecnología ha ingresado y viene ingresando y va a seguir ingresando en muchos sectores, el sector eléctrico no es la excepción, y el sector de construcción con mayor razón viene haciendo uso de la tecnología, ¿no? Y acá esto fue el análisis en el 2017-18, y ya en el interín, el MEF venía desarrollando un plan BIM de Perú, en donde lo define y se resalta en negro que el BIM es una metodología de trabajo como colaborativa, como bien lo mencionó Johnny. No es un software, es una metodología de trabajo colaborativa. En la práctica todos los grupos de interés al interno y al externo ven una sola película, es decir, el área usuaria que va a operar y mantener la infraestructura ve el proyecto que próximamente cuando se construye lo va a utilizar. El área de proyectos ve la misma película, ve el tema del desarrollo de la ingeniería, construir, y el área comercial, técnica, la administración, todos se enfocan en un solo proyecto que es el esquema de un trabajo colaborativo y la gestión de la información. Dentro de las múltiples exposiciones que ustedes pueden ver, BIM, yo me quedo con la letra I latina, que es básicamente la información, es la gestión de la información en la práctica. No es un software, es una metodología de trabajo colaborativa. Y dentro de este esquema colaborativo viene la visión de manera integral de los activos, desde la conceptualización, desde el levantamiento preliminar de información, la generación de los estudios, el desarrollo de los proyectos, el proyecto en sí a nivel constructivo, la construcción y la operación y el mantenimiento. No está en la gráfica, pero también el momento en el cual el activo o se desecha o se repotencia para continuar generando valor. Es decir, existe BIM y es necesario BIM durante todo el ciclo de la inversión. Inicialmente, cuando nosotros empezamos el desarrollo de BIM, lo vimos como que era solo para la parte de estudios de preinversión, definitivos y construcción. Y en el aprendizaje nuestro fue donde apareció que en ese enfoque solamente íbamos a aprovechar el 30% de los beneficios. Y esto 30% no es invención nuestra, son informes de Price, de Deloitte, de consultoras
de reconocido prestigio en donde cuantifican el 30% al nivel de construcción, desarrollo de ingeniería y construcción, y el 70% fundamentalmente de beneficios se obtienen durante la operación y mantenimiento. Entonces, primero, el mensaje BIM es durante todo el ciclo de vida del activo. Segundo, genera valor en la parte de desarrollo de estudios e ingeniería y construcción, así como también en la parte de operación y mantenimiento. Y dentro de esto es lo que el MEF ha venido dando algunos lineamientos, y acá utilizo una presentación del MEF donde puede ir resumiendo qué es el BIM. Hola, ¿te has puesto a pensar que iniciar un proyecto de inversión pública en construcción es un proceso que requiere cumplir un conjunto determinado de pasos para lograr un adecuado desarrollo? De acuerdo con la Contraloría General de la República, el Perú, existen más de 2.300 obras paralizadas a nivel nacional, a causa de diferentes situaciones que deben gestionar durante su desarrollo. Por ello, desde la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, estamos enfocados en brindarte soluciones y nuevas herramientas para las inversiones que presenten este tipo de situaciones. ¿Y tú? ¿Ya conoces BIM? De manera colaborativa, ordenada. Personas involucradas en el proceso de desarrollo de una inversión, mejorando así la calidad de las inversiones y el tiempo de los procesos. Entonces, ¿por qué es importante que BIM sea implementado en las entidades y empresas públicas? Porque BIM permite optimizar procesos internos, mejorar las capacidades de los servidores involucrados, avanzar hacia el intercambio de información digital en tiempo real, garantizar la transparencia en las inversiones, generar trazabilidad y velocidad en el intercambio de información, integrar la información de la inversión, generando una base confiable para la toma de decisiones, identificar y solucionar las interferencias e incompatibilidades de forma temprana y simplificar la visualización del diseño, facilitando la comunicación entre todos los involucrados en el desarrollo de la inversión. De esta manera, BIM nos permite tener procesos más transparentes, participativos y de calidad. Ahora, ya conoces más sobre BIM en el Perú. Puedes tener más información ingresando a mec.gov.pe/Plan BIM Perú. Inicia la implementación de BIM en tu entidad o empresa pública escribiéndonos a planbimperú@mec.gov.pe. Listo. Y continuando con la presentación, dentro del breve video donde se explica rápidamente lo que es BIM. BIM es una metodología de trabajo donde todos los actores ven una sola película, ven una sola fuente de información que se gestiona, ¿no? A través de archivos, datos, nos permite una mejora en el establecimiento de comunicación entre los grupos de interés, hacia la población, también para obtener la licencia social, nos permite identificar los costos, una mejor información de las condiciones existentes, evitar los reprocesos durante la etapa de diseño, y una serie de beneficios que durante la presentación se van a ir explicando, ¿no? No está de más precisar que dentro de los lineamientos del MEF ha establecido dos hitos relevantes, ¿no? Para el 2025, las empresas del sector público van a tener que utilizar la metodología BIM en unas tipologías de proyectos, y al 2030 va a ser obligatorio en todo el sector público. Pero yo resalto esta parte como ya una obligación. Sin embargo, creo yo que es oportuno que cada uno de nosotros identifique los beneficios que BIM genera en las inversiones y en la operación y mantenimiento de los activos, alineado con la gestión de activos, y que más que por un tema de obligación, hacerlo porque realmente genera valor y hay abundante evidencia sobre los buenos resultados que genera en la eficiencia de las inversiones. Algunos mitos en donde el BIM simplemente se acota a que es un software, cuando no es un software, es una metodología de trabajo colaborativa, o que se implementan a través de proyectos solamente en la etapa constructiva, y diseño y construcción, cuando en la práctica es durante todo el ciclo de inversión. Y otro de los mitos que solamente al inicio, cuando empezamos a indagar, era que el BIM es solamente en proyectos civiles o proyectos
grandes. Como se ha podido ver en la presentación del MEF, la metodología de BIM que el MEF ha venido estableciendo dentro del Plan BIM Perú está acotado a todos los sectores, educación, salud, todo el sector público, motivo por el cual creo que es evidente que no está acotado a proyectos civiles, que es como en su momento nació. Y BIM es complicado, es un software, es complicado y no se puede implementar. Nuestra experiencia ya desde el 2018 al día de hoy, más de 4 años, podemos decir sí es posible implementarlos en el sector público y en el sector eléctrico. Y en las siguientes diapositivas voy a ir mostrando la evidencia y cómo nosotros recomendamos que es la hoja de ruta para la implementación. Una problemática que identificamos, esa es una fotografía real de nuestras instalaciones, en donde todo lo tenemos en físico, y no está de más precisar también que la Contraloría viene desplegando esfuerzos para aprender BIM, primer punto, y segundo punto, empezar a entrar al entorno común de datos para recabar y hacer las auditorías que le corresponden. Ya no pedir los físicos, sino entrar a los documentos virtuales para poder hacer su labor de fiscalización. Y lo que en la práctica nos ocurre hasta el día de hoy, estamos en una etapa de transición, la cantidad de documentos que en muchos casos o no están completos o se pierde información física. Eso como primer punto. El segundo punto, alguna información referida a los distintos estudios que ha hecho la Contraloría sobre las deficiencias durante el proceso de la inversión pública, donde entre los más importantes, deficiencias técnicas, incumplimiento contractual, arbitrajes, por deficiencias en los requerimientos, el tema de los adicionales, mayores metrados que generan discrepancias y en consecuencia arbitrajes. Y es ahí donde empieza a generarse valor en el uso de la metodología BIM. Ya hay un lineamiento en el Plan BIM Perú, INACAL ha ido sacando las normas técnicas peruanas y buscando que las empresas públicas y el sector en general empiecen a utilizar la metodología BIM en todo el ciclo de inversión. La hoja de ruta que nosotros hemos venido implementando empezó con un diagnóstico en donde identificamos el problema, evaluamos 3 ejes, los procesos, personas y tecnología. Ese triángulo virtuoso nos ha permitido identificar dónde estaban nuestras debilidades en cuanto a procesos. Veníamos de una etapa del régimen privado en donde teníamos algunas deficiencias en establecer un mapeo claro de procesos y por ahí empezó el primer cambio en cuanto a la profesionalización de la gestión de proyectos, establecer procesos claros, qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, en qué tiempo lo hace. Recursos humanos, contar con profesionales que tengan determinado perfil, que tengan una formación adecuada para implementar las mejoras que se estaban desplegando a nivel de grupo de Distriluz, y no menos importante la evaluación de la tecnología que utilizábamos. Veníamos y venimos, reitero, estamos en una etapa de transición del uso del Excel, del Word, en discos duros físicos, en algunos casos el OneDrive, cuando el profesional se retiraba y perdía esa información y no teníamos un repositorio ni físico ni digital. Entonces, como primer punto en la parte de tecnología, segundo punto, las computadoras eran ya desfasadas, el uso de software teníamos algunas dificultades, implica todo un análisis en esos 3 ejes, de procesos, personas y tecnología. Como primer paso para iniciar el camino a la mejora. Y la definición de usos y roles. La metodología BIM tiene alrededor más de 20 usos y más de 20 usos. No todo debería implementarse a nivel de una empresa distribuidora. Tiene que hacerse un análisis profundo para ver qué se puede utilizar y qué realmente genera valor. De los más de 20 usos, nosotros nos hemos limitado en esta primera etapa a 7. Ha sido una propuesta ambiciosa, pero eso tiene que hacerse un análisis al interno para ver qué es lo que realmente la empresa necesita y permite generar valor con la implementación de la metodología BIM. Inmediatamente después empezamos con el desarrollo de pilotos. Seleccionamos un proyecto para empresa, sea línea de transmisión, sea red de distribución o una subestación de potencia. Empezamos a hacer pilotos para aprender de la metodología y empezar a tener evidencia de que genera valor. Luego, en la cuarta etapa, fue el plan de implementación. Definir con claridad qué alcances necesitamos, plantear los costos y los tiempos de su implementación.
y luego dar los pasos a iniciar la mejora. Y en esa etapa nos encontramos al día de hoy. Y dentro de la generación también de una etapa de seguimiento, fase de seguimiento y control para ir tomando lecciones aprendidas y mejorar el plan de implementación BIM, que el día de hoy ya lo tenemos en la versión número 2. Eso en cuanto a la hoja de ruta que recomendamos, y ya entrando al detalle, dentro de nuestro plan de implementación de BIM Distriluz, y en esta parte me voy a detener unos minutos porque es importante que la propuesta venga de nosotros, cómo lo implementamos a través de la propuesta del área de proyectos, pero se hizo de conocimiento a la alta dirección, gerencia general y a los miembros del directorio, para que identificaran que genera valor estas mejoras. Y es fundamental tener el apoyo de la alta dirección. Sin ese apoyo, cualquier esfuerzo que se haga va a ser en vano. Motivo por el cual nosotros creemos que es fundamental contar con el apoyo de la alta dirección y poder permitir desplegar en términos operativos ya lo que la implementación de BIM se trata. Ya hay una estructura de responsable de unidad formuladora, responsable de unidad ejecutora, un equipo de coordinadores BIM, uno por empresa y un coordinador corporativo, y la definición de roles, ¿no? Líder BIM, gestor BIM, coordinador BIM. Estos roles no significan nuevas plazas en el CAP. Son roles que tienen que ir asumiendo el staff, en nuestro caso, en esta primera etapa, profesionales que desarrollan expedientes técnicos de obra, estudios de perfil, y que tiene que definirse qué se terceriza y qué está in-house en las organizaciones, y definitivamente con una visión de corto, mediano y largo plazo en un plan de implementación BIM que tenemos ya encaminado. Dentro de esta estrategia de implementación nosotros tenemos 4 ejes. La estandarización. En estos años hemos venido estandarizando tenemos un manual de edificaciones, es decir, el primer manual donde estandarizamos toda la infraestructura civil para las 4 empresas del grupo. Estamos hablando de edificaciones, módulos, espacios para las salas de reuniones, espacios para las gerencias, como primera etapa de la estandarización. La segunda etapa de estandarización, el día de hoy, ya tenemos un manual estandarizado de subestaciones de potencia, en donde de manera modular, a través del uso de la metodología BIM, tenemos ya módulos de subestaciones. ¿Qué pretendemos obtener con esto? Así como lo hemos tenido en las obras civiles, es poder reducir los tiempos de elaboración de ingeniería, todo lo tercerizamos, tener menos tiempos de supervisión y revisión de esa ingeniería, y extremadamente importante, empezar a construir lo más rápido posible el proyecto. Segundo parte de la estrategia, las adquisiciones en cuanto a software y de computadoras necesarias que cuenten con las capacidades para poder visualizar y administrar y ver el tema en estas reuniones ICE en cuanto a las coordinaciones del trabajo colaborativo, ¿no? Las capacitaciones a nivel de todas las empresas y un plan de capacitación constante, ¿no? No es que hemos hecho una capacitación y punto, lo venimos haciendo con relativa frecuencia. El cuarto eje en la estrategia de implementación son las consultorías. Así como se implementó un área de especialistas BIM, también se empezaron a tercerizar en consultorías para, con el expertise que hay en el sector privado, empezar a conseguir mejoras a nivel del grupo de Distriluz. Esos fueron los 4 ejes, y esto decanta a una mejora continua en cuanto al mapeo de procesos. Desde la fase de planificación, en esta primera etapa de planificación, formulación de evaluación, etos y fase de funcionamiento de los proyectos, y en una etapa ya alineada con la gestión de activos es durante la operación y mantenimiento. Lo que el día de hoy tenemos como grupo de Distriluz es la etapa de desarrollo, ingeniería y construcción. Y la segunda etapa ha iniciado aproximadamente hace un mes, que es la gestión de activos con el uso de la información que a través de la metodología BIM tenemos en el entorno común de datos, ¿no? El establecimiento con claridad del mapeo de procesos, instrumentos de gestión, desde directivas de gestión de inversiones, matriz RACI, indicadores, establecimiento de procedimientos desde la planificación hasta la evaluación ex post. Eso en cuanto a la parte de planificación. En la parte de formulación y evaluación, la definición de procedimientos de planificación, de formulación y evaluación, con una serie de lineamientos para poder ordenar
y canalizar la información hacia el entorno común de datos. En cuanto a la etapa de ejecución, de expediente técnico de obra y física, así como la etapa de funcionamiento, una serie de lineamientos, términos de referencia, para poder ordenar la información y poderla tener en este repositorio, ¿no? Eso en la práctica, ¿en qué aterriza de acuerdo al ciclo de inversión? El establecimiento de una serie de documentos o instrumentos de gestión. En rojo se resaltan los documentos de la gestión de la información, desde la información organizacional hasta la parte del modelado, el plan de ejecución BIM y modelo de la información del activo ya cuando está en funcionamiento. Información que va a permitir realizar la evaluación ex post también, que el día de hoy el INVIERTP lo obliga. Todo esto dentro de un entorno común de datos, es decir, un repositorio virtual de toda la información. Ya deberíamos reemplazar toda la información física hacia la información en este entorno común de datos. Y todo esto a través de 4 ejes muy relevantes en lo que es la gestión de portafolio para una visión multianual, ya no ver las inversiones de un año a otro año, sino de un horizonte de por lo menos de 5 a 10 años, una gestión de portafolio para poder priorizar las inversiones, balancear esas inversiones y disponer de recursos. La gestión de proyectos, la profesionalización de la gestión a través de las prácticas del PMI. Y la gestión de la información, que es a través del uso de la metodología BIM y del repositorio y del entorno común de datos. Y, no menos importante, la gestión de la operación a través del uso de gemelos digitales y la gestión de activos, ¿no? Y algunos instrumentos de la evaluación ex post para mejorar, en este caso sí es un círculo virtuoso para poder mejorar la eficiencia de las inversiones, ¿no? A través también de algunos instrumentos que es bastante conocido, el tema de las PMOs, para poder identificar los cuellos de botella y conseguir la mejora de procesos, la mejora de la capacitación del personal y en cuanto a la tecnología también. Y ya en cuanto a evidencia, para ir terminando la presentación, alguna información relevante, proyectos con información gestionada en el entorno común de datos. Al acumulado 2023 tenemos 549 proyectos a nivel de grupo Distriluz. Proyectos de distinta magnitud, sea obras civiles, sea proyectos de reemplazo de activos, sea proyectos de obras. Y como evidencia en cuanto a tiempo, estas son las gráficas, la imagen georreferenciada de una subestación en el caso de Hidrandina, en donde el estudio tradicional, solo para realizar el estudio efectivo, demora en el esquema tradicional aproximadamente 5 meses, y con el estudio de la metodología BIM con profesionales alineados con la metodología, casi una reducción a 3.5. Y hay una reducción de aproximadamente 30% como resultado concreto. Estos proyectos ya desde hace 2 meses hemos empezado ya a construir un proyecto obra civil, ya con la metodología BIM 100%. Como meta tenemos que al fin del presente año, deberíamos tener alrededor de 4 proyectos más de transmisión, 100% en BIM en ejecución de obra. Y ya eso nos va a permitir ir confirmando los beneficios que pretendemos obtener con la implementación. Básicamente es la presentación. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente presentación, ¿no? Como ustedes han visto, es una hoja, el de ruta que ya están implementando. O sea, ya no es solamente una teoría, sino es una hoja, el de ruta como en Distriluz están implementando, ¿no? Y ahí hay un punto importante, lo que él siempre ha mencionado, que el BIM no es un software, ese bien claro, no es un software, sino es una metodología de trabajo colaborativo, y que lo ha resaltado es para mejorar la gestión de la información. ¿Y por qué se quiere mejorar esa gestión de la información? Porque sirve para mejorar los tiempos de proceso, que la información sea un intercambio a tiempo real, para que haya más transparencia y para que la toma de decisiones en base a esa información transparente sean las más adecuadas. Entonces, y también hay un tema bien claro, lo que habla Roberto.
hay que implementar, no todo es igual, como dicen, cuando viene una metodología, cuando uno quiere tropicalizar realmente a sus necesidades, no es necesario todo. Entonces hay que ver qué es para que agreguen valor, qué procesos debemos intervenir para que agreguen realmente valor. Y eso es muy importante, ¿no? Y entonces en base a eso se define todos los procesos como lo ha demostrado en la hoja de ruta, y ahí viene un plan de implementación. Lo que ellos enfáticamente han dicho, oye, pero ojo, hay un tema que tenemos que estandarizar, hay un tema en adquisiciones que debemos de uniformizar con procedimientos más claros, hay un tema de consultorías, ¿no? Y un tema de también lo que es de los procesos para que sea transparente. No, muchísimas gracias, Roberto, excelente tema. Y ahora vamos a presentar al siguiente tema, hoja de ruta para implementar un BIM en la gestión de inversiones. No, disculpe, eso me estaba equivocando. Vamos a decir el siguiente tema, proyectos que usan BIM en el sector de electricidad, a cargo del ingeniero José Carlos Díaz Valdivia, que es coordinador corporativo de BIM en proyectos en Distiluz. ¿Quién es José Carlos? Es un excelente profesional, es ingeniero mecánico electricista, él es especialista en BIM y en gestión de proyectos. Obtuvo una certificación como BIM Manager por la Universidad Politécnica de Cataluña de España y de la BIM Manager por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con experiencia como catedrático universitario en el sector de construcción, donde ha implementado el BIM en distintas fases. Fue organizador del primer Congreso Nacional BIM en el sector eléctrico en el CONEBIM. Además, fue ponente de eventos a nivel nacional. Actualmente es parte del equipo de implementación de BIM del grupo Distiluz, donde se desarrollan proyectos de distribución y transmisión y generación de energía eléctrica. Entonces, sin más preámbulo, José Carlos, adelante con tu presentación. Muchas gracias. ¿Me confirma, por favor, si se visualiza y se escucha correctamente? Sí, se ve conforme, José Carlos. Gracias. Bueno, agradecer nuevamente a Presier por la oportunidad y este espacio, felicitarlos por generar este tipo de ámbitos en los que podemos compartir conocimiento. El día de hoy yo voy a compartirles un poco la experiencia a partir de lo que nosotros hemos ido avanzando en el grupo de Distiluz. Vamos a hablar de los pilares de la implementación, del uso del entorno de datos comunes, como la plataforma de colaboración, los usos BIM que hemos podido aplicar, en los cuales ya tenemos cierta experiencia, avances en la implementación, tanto en transmisión, distribución, generación, la interacción con los pilotos BIM del Ministerio de Economía y Finanzas y algunos beneficios identificados. Como bien mencionó Roberto, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales y para poder lograr un cambio, al menos en la metodología de trabajo, tenemos que partir con personas. Para nosotros son prioritarios el poder contar con profesionales dispuestos a gestionar cambios en la forma convencional de gestión de la información, y para eso vamos a necesitar procesos claros y definidos, cómo es que antes trabajábamos, cómo es que se van a ver impactados ahora nuestros procesos a partir del uso de BIM, y esto va a ir de la mano de nuevas herramientas o una adecuación de la infraestructura tecnológica, tanto software, tanto hardware, tienen que permitir a los profesionales que finalmente son las personas quienes gestionan y llevan adelante los proyectos, tengan a bien usar BIM y toda su potencialidad para llevar con éxito cada una de las inversiones que tenemos nosotros en el portafolio. Para hablar de BIM es muy valioso reconocer la trascendencia del entorno de datos comunes como el único repositorio de información. Tengamos presente siempre que a través de dicha plataforma es que se almacena, se aprueba, se revisa los distintos contenedores de información, llámense archivos, que normalmente podrían ser las memorias descriptivas, especificaciones técnicas, planos. Ahora se incorporan los modelos 3D, las simulaciones 4D, entre algunos otros nuevos entregables, como una nube de puntos, por ejemplo, pero que va a ser compartido y que puede ser auditado en cualquier momento en una plataforma en la que, por ejemplo, nosotros contamos ya con 84 empresas, tanto pues nosotras, las 4 empresas que conforman el grupo Distiluz, como los proveedores que son parte fundamental
tanto consultores en la etapa de estudios como contratistas en la ejecución de obra. Eso se va a ver reflejado en que contemos con alrededor de 465 usuarios que interactúan en nuestro entorno de datos comunes, 549 proyectos en todo el área de concesión, de las 4 tipologías, principalmente distribución, transmisión, generación y algunas cuantas edificaciones, oficinas y sedes de atención al cliente, y 66 roles. Estos roles vendrían a ser, por ejemplo, los jefes de estudio, los especialistas en control, los especialistas en subestaciones de potencia, líneas de transmisión, que hemos identificado y que actualmente colaboran dentro de nuestro entorno de datos comunes. Para hacer un vistazo, a través de una codificación previamente establecida y una estructura de carpetas que ha sido estudiada y que responde a la necesidad de cada una de las fases del ciclo de la inversión, en la plataforma ustedes pueden ver desde la planificación hasta el funcionamiento. Se tienen los documentos almacenados, se pueden visualizar, revisar, hacer observaciones, asignar un responsable, tener una fecha de vencimiento y todo este tipo de interacción sin necesidad de tener instalado pues, un software en la máquina. Por lo tanto, tenemos la trazabilidad y el seguimiento a la gestión de la información de forma que aseguremos el cumplimiento de los hitos, ya sea la viabilidad, luego la aprobación del expediente técnico, posteriormente será la liquidación del proyecto, la entrega del expediente conforme a obra, la puesta en operación comercial y apuntamos, como se mencionó en nuestro plan de implementación BIM, a la operación y el mantenimiento. Entonces, a través de esta plataforma se pueden revisar los distintos archivos, se pueden hacer interacción a nivel de asignar incidencias u observaciones y, por lo tanto, ir transparentando y haciendo más eficiente la revisión que normalmente se daba de forma convencional, quizás a través de entregas físicas o a mano, luego con informes hechos en Word, ahora son con una interfaz totalmente dinámica. Para explicar un poco más respecto a los usos BIM, los que ya hemos venido desplegando, partiendo, por ejemplo, del levantamiento de condiciones existentes, a tipos de proyectos que pueden ser un tanto más lineales, como proyectos que abarcan más un área a nivel de hectáreas, hemos ido evolucionando en el requerimiento tecnológico. Antes, a partir de una cuadrilla de topógrafos y estación total, ahora ya hablamos de levantamientos con fotogrametría usando RPAS o aeronaves tripuladas a distancia, los drones, o en otros casos el uso de escáneres 3D o LiDAR, como también se les puede conocer, la detección de interferencias e incompatibilidades. Recordemos que en un enfoque totalmente de 2 dimensiones o de dibujos, esto podría haberse reflejado simplemente como líneas. Ahora sabemos que tienen una altura, una cota específica, una dimensión, y que puede generar algún conflicto que lo vamos a notar quizás recién en la obra. Entonces, la detección de interferencias e incompatibilidades ha sido es un uso bien actualmente muy valioso para nosotros. La revisión del diseño a través de sesiones de ingeniería concurrente integrada, donde se identifica una problemática y se cuenta con las personas capaces de tomar decisión para poder resolver un problema en específico y así llevar a cabo una construcción que esté coordinada y que realmente satisfaga la necesidad y que no vaya a verse reflejada en paralizaciones o en adicionales debido a productos de deficiencias durante el diseño. El análisis lumínico, también hemos experimentado por ahí el poder evaluar distintas alternativas de iluminación en base a los indicadores informativos, a las tecnologías vigentes. Si bien la licencia social no es un uso BIM que esté tipificado en la guía nacional, a través de la visualización y presentación podemos hacer un mejor alcance de la participación ciudadana. Por ejemplo, en este proyecto se convocó a los vecindarios y se les explicó a través de un video recorrido el alcance real de una subestación y una nueva línea de transmisión, y esto permitió tener o llegar a ciertos consensos, aclarar ciertas dudas y mitos respecto a una intervención en un vecindario, en una zona urbana. Entonces, para nosotros fue muy valioso el poder usar BIM para dicho fin. La elaboración de documentación, tengamos en cuenta que ahora tenemos detalles mucho más profundos, por ahí el nivel gráfico ha evolucionado y el entendimiento de dichos planos puede ser de mayor accesibilidad a un enfoque convencional. Y por ahí aún explorando la representación de diagramas unifilares, hay algunos retos que todavía siguen siendo vigentes. Sin embargo, creo que hemos dado pasos bastante certeros en este uso BIM.
mostrarles también la planificación de la fase de ejecución, donde tenemos distintas tipologías y si en un escenario convencional nosotros recibíamos un diagrama de Gantt simplemente, ahora esta secuencia de actividades está asociada a ciertos objetos tridimensionales que van a aparecer visualmente según la secuencia lógica constructiva y que por lo tanto permite identificar restricciones, va a permitir llegar a un consenso entre los especialistas y expertos respecto a cómo va a ser mejor gestionada cada una de las actividades que nos va a permitir tener, por ejemplo, una remodelación de redes, como se ve en el video de abajo, o una remodelación de una línea de transmisión, como se ve en el video superior. Vean que puede llegarse incluso al nivel de zanjas, de electroductos, de montaje de equipamiento, de tendido de conductores. Ese nivel de detalle se va definiendo conforme al requerimiento. Y en el lado derecho, también se puede apreciar otro uso BIM, que es el de la estimación de cantidades y costos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros tenemos ya el modelo representado tridimensionalmente, hay un nivel de información alfanumérico que nos va a permitir identificar la especificación técnica y hacer un recuento de las cantidades. Estas pueden ser a nivel de obras civiles, a nivel de equipamiento electromecánico, todo aquello que sea previamente establecido a través quizás de una matriz de responsabilidades o a través del plan de ejecución BIM, documentos que nos facultan a poder hacer esta auditoría respecto a qué es lo que se pidió y qué es lo que nos entrega. Entonces, en el video ustedes pueden apreciar que a partir de un modelo 3D, en este caso de una remodelación de redes, un proyecto de distribución, se extraen las cantidades usando algunos softwares y otras herramientas, y esto se va a incorporar a una estructura de presupuestos donde se asociará cada partida a un análisis de precios unitarios y podremos obtener precios parciales que conforman nuestro presupuesto sumado a los gastos generales, a las utilidades y a las componentes convencionales que hacen y forman parte del presupuesto. Vamos a adelantar un poco el video para que puedan apreciarlo. Entonces, se hace la extracción directamente del modelo de las cantidades y luego eso se visualiza en una interfaz de elaboración de presupuesto. Entonces, garantizamos de cierta manera una correcta interdependencia entre los distintos tipos de contenedores, las especificaciones técnicas, el diseño, los planos, el metrado, el cronograma. Para mostrar un poco más de video respecto al avance en la implementación, en el lado izquierdo ustedes pueden apreciar un levantamiento de condiciones existentes hecho a partir de fotogrametría. Esto quiere decir con drones que toman muchísimas fotos que luego son posicionadas de forma geográfica y que nos van a entregar un modelo 3D de condiciones existentes, además de las curvas de nivel, de los planos de ubicación. Y en el lado derecho, un levantamiento hecho con escáner 3D, donde cada una de estas esferas muestra la posición realmente del escáner, donde tenemos una vista 360 grados para, por ejemplo, proyectos de ampliación de instalaciones o activos existentes, sirve muchísimo para identificar una mejor propuesta de diseño. Entonces, a nivel, por ejemplo, en el lado izquierdo pueden apreciar que se identifica la vegetación, las bermas, veredas, instalaciones ya existentes de media tensión, alumbrado público, de comunicaciones, que podrían generar ciertas dificultades o interferencias con la nueva propuesta de diseño. Entonces, todo esto, inclusive desde la fase de formulación y evaluación. Pasando ya a transmisión, en el lado izquierdo ustedes pueden apreciar una subestación de 60 MVA ubicada en una zona un poco más rural, con clima de selva, y en el lado derecho, en una zona urbana, tenemos la integración entre la nube de puntos, que viene a ser un modelo 3D de condiciones existentes, donde se identifica la berma, la vegetación, incluso el vecindario, que ya está integrado con el modelo 3D de lo nuevo, de lo proyectado, donde podríamos, por ejemplo, identificar cómo es que se va a seccionar una línea de transmisión de 138.000 voltios para pasar de aéreo a subterráneo hasta llegar a el nuevo terreno de lo que vendría a ser una nueva subestación de 60 MVA y una relación de transformación de 138, 22, 9, 10. Así también se identifican las salidas de los alimentadores de media tensión para poder hacer las obras civiles, para poder alcanzar incluso en la conexión que permita la puesta en operación comercial de lo que viene a ser una subestación que tiene componentes en alta tensión, en media tensión y además de los servicios auxiliares. Todo esto se ha modelado, se tienen los planos, también se extrae cantidades y se tiene este tipo de visualizaciones que ha ayudado muchísimo
a explicar el alcance y el espíritu del proyecto. En lo que es distribución, acá podemos identificar quizás dos tipologías, ¿no? Unas que son proyectos más lineales, como puede ser un alimentador de media tensión, donde principalmente se identifica la topografía, el trazo de ruta, la ubicación de armados, estructuras, y hay otros proyectos que tienen más un carácter de área, de cubrir hectáreas, como puede ser la remodelación de redes de un centro o una zona monumental, donde pueden ustedes apreciar, por ejemplo, incluso el nivel de modelado de las excavaciones, hasta incluso los conductores, las estructuras, las subestaciones de distribución, además de las condiciones existentes de lo que vendría a ser una zona monumental. Y fíjense en el lado izquierdo que está vinculado a los planos, o sea, el elemento o el modelo tridimensional tiene una dependencia con la documentación en 2 dimensiones que normalmente y convencionalmente hemos venido gestionando. Y haciendo un poco más de hincapié respecto a estos proyectos de redes enterradas, fíjense en el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, ahí una muestra en el que se han identificado a tal nivel las instalaciones existentes, que no solo se está contemplando las nuevas redes propuestas, sino cómo se pueden afectar con las redes actuales de drenaje, de alcantarillado, algunas otras instalaciones propias de comunicaciones o de otros servicios públicos, y por lo tanto hacer una propuesta de diseño sumamente pensada para evitar o al menos reducir impactos por interferencias, todo un procedimiento de gestión de interferencias que puede incluso emplear georradares, que puede hacer uso de algunas calicatas, sobre todo para validar que podríamos tener una propuesta de diseño libre de interferencias. Y en este video, o en este otro video, un análisis de alternativas, porque podríamos hacer también simulaciones. Nosotros sabemos muy bien que en la zona norte nos afecta mucho el fenómeno del Niño, que se ve reflejado en inundaciones. Entonces, si bien es cierto, a veces podría parecer obvio, hay que hacer un análisis de alternativas que nos permita plantear la mejor propuesta de diseño, para este caso, distintos tipos de subestaciones de distribución que sean más adecuadas a las condiciones climatológicas y a las necesidades de cada una de las zonas que pueden estar dentro del área de concesión. Entonces, se puede analizar, se puede simular para optar por la mejor alternativa y sustentar que técnicamente este diseño va a satisfacer la necesidad y va a reducir indicadores pues, como SAIDI y SAIFI, que bien conocemos que están dentro de los objetivos estratégicos de empresas distribuidoras. Para terminar, tenemos también alguna referencia de lo que es generación. Si bien es cierto, al día de hoy no tenemos aún proyectos que ya estén culminando la fase de estudios, pero estos modelos nos identifican, por ejemplo, el requerimiento desde el canal, la cámara de carga, la tubería de fuerza, la sala de máquinas, tomando como referencia información topográfica de bases satelitales, y por lo tanto podemos afinar muy bien el requerimiento desde la elaboración de los términos de referencia. O sea, qué es lo que necesitamos, porque por lo general son remodelaciones, ampliaciones, y cómo es que lo vamos a pedir. Entonces, a partir de eso, en generación hemos podido tener algunas referencias, y incluso uno de nuestros proyectos piloto que vamos a ver más adelante es de esta tipología. Como bien sabemos, en BIM existen distintas páginas de descarga de objetos o 3D o librerías coloquialmente llamadas, de por ejemplo puertas, ventanas. Entonces ahí nosotros nos enfrentamos a un nuevo reto. Para la parte electromecánica de media y alta tensión no es tan sencillo. Por lo tanto, hemos desarrollado una primera librería de armados para media y baja tensión con 119 opciones de diseño, y este año estamos sacando una segunda versión que incluye subestaciones interiores y compactas. Si ustedes leen ese código QR van a poder visualizar uno de estos armados donde se amplía o se tiene como objetivo alcanzar un nivel de detalle tal que luego en la operación y mantenimiento pueda servir para poder programar, ¿por qué no un mantenimiento preventivo, correctivo, o tomar información que sirva para conocer la fecha de montaje, la garantía, el proveedor, entre otros datos valiosos para el Facility Management. Explorando la realidad virtual, si ya tenemos los modelos 3D con la ayuda de unos lentes de realidad virtual, podríamos hacer la revisión del diseño, verificar si es que las cuestiones de o el espaciamiento o la estación de seguridad, además de algunas consideraciones para hacer operación y mantenimiento, izajes, realmente se cumplan. Entonces hacemos uso de la revisión del diseño incluso podríamos hacerlo con la realidad virtual y los lentes.
Respecto a la interacción con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2022 nosotros formamos parte de 3 de la primera cartera de 10 proyectos seleccionados como pilotos BIM, donde hemos tenido una interacción muy interesante en Electronoroeste con el proyecto del mejoramiento de la central eléctrica María Auxiliadora del Quirós, como estudio de preinversión, en Electronorte con la ampliación de la subestación Chiclayo Norte, que ha sido admitida como ejecución física, eso quiere decir la obra, y en Electrocentro con el estudio de preinversión de la nueva SED Chilca. Entonces hemos tenido reuniones presenciales con el equipo del Ministerio de Economía, damos retroalimentación constante sobre los nuevos documentos normativos que vienen emitiendo a nivel de bases, a nivel de lineamientos, y esperamos que esto pueda seguir contribuyendo para que cuando llegue la obligatoriedad pues, al sector de electricidad al cual pertenecemos, las normativas y directrices se adapten realmente a las necesidades. Para poder haber sido admitidos, se hizo una convocatoria, pasamos por un proceso riguroso y la idea es que este acompañamiento vaya hasta el fin de fase. En algunos casos la viabilidad, en otros será la puesta en operación comercial. Y no solo eso, también en noviembre pasado se publicó los lineamientos para la adopción progresiva de BIM. Nosotros hemos empezado incluso antes de que estos lineamientos hayan sido publicados, por lo tanto nos hemos tenido que adecuar y eso es donde también invitamos a todas aquellas empresas públicas o entidades que han tomado la decisión de adoptar de BIM, de seguir el paso a paso, porque hay que hacer la comunicación de la decisión, hay que hacer la etapa de planificación, donde hay que hacer un par de diagnósticos del análisis del cumplimiento normativo, de la evaluación de madurez organizacional y el plan de implementación BIM. Este plan de implementación que también ya hemos completado, que se ha comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas de las 4 empresas del Grupo Distriluz, tiene una serie de componentes y productos que se ven reflejados en un presupuesto, se ven reflejados en un cronograma y en un seguimiento específico, va a venir siendo monitoreado, emitimos reportes mensuales para lograr una retroalimentación y que este alcance vaya creciendo progresivamente. Entonces, existe ya el paso a paso. Nosotros, con la experiencia que venimos, o la poca o mediana experiencia que hemos podido recolectar, estamos siempre dispuestos a seguir compartiendo información, por ahí recomendaciones, incluso asesorando y dando consejos respecto a cómo ir en esta implementación de forma progresiva y sobre todo compartiendo lecciones aprendidas. Para cerrar, beneficios identificados, principalmente la gestión centralizada de la información, desde la planificación al funcionamiento, teniendo en cuenta que en cualquier momento podríamos nosotros acceder a algún entregable, algún documento que sea necesario para fines de auditoría, sin que esto se vea reflejado en solicitarle al personal que prenda su computadora o que entregue un disco duro, cuestiones por el estilo. La trazabilidad de actividades, porque sabemos quién hizo qué y en qué momento. El acceso remoto a la información, porque trabajamos colaborativamente desde distintas partes o latitudes en un mismo proyecto. La seguridad de la información, no todos tienen el mismo nivel de permisos y de privilegios, algunos solo necesitan visualizar información, algunos otros sí tienen un control total de carpetas. La reducción en la huella de carbono gracias a la transformación digital, la cantidad de revisiones que ahora se hacen de forma 100% digital y no con versiones impresas, eso ha permitido optimizar el consumo de papel, la gestión de la información del proyecto de acuerdo a la ISO 19650, que también mencionó Roberto, que es un estándar internacional que nos habla de 4 estados de la información, desde un trabajo en proceso que es un poco más interno, entre equipos o subequipos de trabajo, un estado de compartido donde ya vamos a pasar por un proceso de revisión, un estado de publicado, que es cuando esa información es aprobada y por lo tanto con esa información compramos, construimos, tomamos decisiones, y un último estado de archivo, donde la información no se desecha si por alguna de las fases previas se almacena, y esto para fines de control y de auditoría, y por lo tanto de una buena gestión de seguridad de la información. Eso es lo que teníamos para compartirle, así que quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Este tema de los proyectos que utilizan el BIM en el sector de seguridad es importante. Acá lo que nos han mostrado es realmente ya la implementación, ¿no? Ya sea en proyectos lineales, porque había cierto mito, no, un proyecto lineal es bien complicado hacer trabajos colaborativos, dicen, ¿no? Porque no están muy juntos, abarcan demasiada área, pero acá nos han demostrado que sí es posible. Y los proyectos pequeños en general, que se construye una área como una subestación, totalmente ese es claro, ¿no? Entonces,
Gracias, José Carlos. Interesantísimo todos estos temas que tienen que ver con, primero, una buena planificación para la implementación, ¿no? Porque acá realmente es implementar una nueva metodología, es un cambio de chip, es un cambio de estándar y que trae muchos beneficios realmente cuando está bien instalado. Pero ojo, siempre lo que se recomienda, implementar en los procesos donde agregan valor, como lo mencionó Roberto, porque si no, de nada vale, porque una vez se muere en el intento, como dicen, cuando traten de implementar todo completo y realmente no estamos ahí. Hacer pilotear, hacer sprint, ¿no? Es lo que nos dicen, y va a dar unos resultados. Ok, entonces ahora abrimos a las preguntas, abrimos al chat el de preguntas. Y tenemos muchas consultas. Vamos a leerlas. Uno de Gonzalo Castro que nos dice, ¿y cómo se va a diferenciar la base confiable de información de los activos? Entiendo que eso era para el GIS. ¿Y cómo sería la interacción del GIS y el BIM? Ahí justamente es una pregunta que siempre no es un software. A ver, no sé si Roberto o José Carlos empieza. A ver, y amplío un poco más la pregunta. En alguna exposición nos comentaron, entonces BIM reemplaza la gestión de proyectos. Entonces, el tenor, lo que busca BIM es gestionar la información de manera centralizada en un entorno común de datos. Este entorno común de datos no genera la información, es el repositorio en términos simples. Motivo por el cual de allí se extrae la información y se carga el modelo digital. Igualito cuando hacemos el diseño, no es que bien genera la información, sino tenemos que hacer el diseño, los cálculos eléctricos y cargarlo al modelo en 3D. Es decir, y también la gestión de proyectos. No es que bien reemplaza la gestión de proyectos. La gestión y buenas prácticas del PMI siguen existiendo, pero esa gestión recaba la información de los proyectos y de manera paralela se van registrando en este entorno común de datos. Es decir, BIM es la I latina, la información, la gestión de la información que se genera en los distintas fuentes de información que se tiene, Ioni. Totalmente, claro, Roberto. Justo es eso, ¿no? Es una metodología que también utiliza las otras herramientas, ¿no? Las herramientas, ¿no? Este es un metodología que utiliza las otras herramientas. No es que va a reemplazar. Totalmente, claro. José Carlos. Sí, bueno, para agregar también, tenemos un proyecto piloto que se denomina el Gemelo Digital BIM para Operación y Mantenimiento, donde apuntamos a integrar distintas plataformas. Una de ellas es GIS, o los sistemas de información georreferenciada, asociarla a los objetos o los componentes en 3D. Eso quiere decir que si yo tengo información alfanumérica, por ejemplo, de un transformador de potencia que está registrado en mi base de datos GIS, que tiene un código, que tiene una representación en el diagrama unifilar del mundo interno de, por ejemplo, alguna de las plataformas que existen para el sector de electricidad, también yo pueda visualizar la información alfanumérica que está en dicha plataforma en una misma interfaz. Entonces, apuntamos a lograr esa integración. Sí sabemos que son distintas plataformas, pero al final lo que buscan es gestionar más eficientemente la información de los activos. Totalmente claro, excelente, excelente. O sea, ya está bien claro que el BIM es una metodología que integra, ¿no? Totalmente claro. Acá hay otra pregunta de León Martínez. Buenas tardes. ¿Cuál CDE compraron y qué criterio utilizaron para su adquisición? Ese es un poco enojado, ¿no? A ver, nosotros somos parte de una corporación FONAFE. FONAFE tenía ya convenios, son mediano plazo y largo plazo con Autodesk, motivo por el cual dimos el paso a través de Autodesk. Así de claro, Joel. Perfecto. Muy bien. Acá hay una pregunta de Yoshi Raquel Mirón Álvarez. En la etapa de operación y mantenimiento, ¿cómo abordan la gestión de la información a través del gemelo digital? Yo pienso que esta pregunta...
No sé si que entendieron la consulta. Yo pienso que esta pregunta es, en la etapa de la operación y mantenimiento, ¿cómo abordan la gestión de la información a través del gemelo digital? O sea, pienso que hay un resguardo en la base de datos, pienso, ¿no? Y cómo abordan los backup, información a tiempo real, cómo se actualiza. Pienso. Sí, sobre eso lo que yo podría agregar es que la implementación, nuestro plan abarca a largo plazo la operación y mantenimiento. Al día de hoy tenemos proyectos en la fase de diseño, van a pasar a la construcción. Ahí creo que se fue Roberto, pero para seguir, entonces, en la etapa de operación y mantenimiento vamos a contar con el modelo de información del activo, que vendría a ser toda la información que ha sido producida previamente en la etapa de delivery, de entrega, de diseño y construcción, sumado a la información que se va a producir, por ejemplo, por servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, que tienen que seguir siendo almacenados en un repositorio de información y probablemente se exploren más adelante plataformas para el facility management o la gestión de activos usando BIM. Al día de hoy, lo que se contempla es que va a haber el repositorio de información y que este modelo de información del activo va a ser dinámico, va a ir creciendo en el tiempo, porque se sigue produciendo información hasta culminar el ciclo de vida del activo. Entonces, esa es la premisa a la fecha. No sé, y Roberto quizás desea agregar algo más. Y discúlpeme que me permite compartir. A pesar que estamos en la época de la tecnología, la señal se cae, la señal de internet se cae y se va a seguir cayendo. Las disculpas del caso. Sí, no sé si se logra verla. Dentro de la presentación se mostró un diagrama. A ver. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, sí se ve conforme. Perfecto. Lo que busca explicar este diagrama, que BIM gestiona la información desde que se tiene la idea del proyecto hasta que se construye, se opera y mantiene o se reusa, y otra vez para la ampliación de la subestación utilizo la información en el modelo digital. En el modelo digital concentra la información del GIS, de los equipos de medición del transformador, de los equipos de patio, recaba la información y la concentra en este modelo digital. Como bien lo ha indicado José Carlos, recaba la información de operación y mantenimiento, de los mantenimientos correctivos, preventivos, y se van registrando. Es decir, se vuelve la información en ese modelo de tal manera que en la etapa que tengo para ampliar la subestación o poner una terna más en una línea de transmisión, utilizo ese modelo digital vivo para poder utilizarlo para el diseño de ampliación. ¿Qué se consigue con eso? En vez de estar en la metodología tradicional, con memos pidiendo que el área técnica me pase los reportes de los últimos meses, ya tengo el modelo digital vivo, y con esa información vuelvo a diseñar y reduzco los tiempos de elaboración de ingeniería y empiezo a construir lo más rápido posible las ampliaciones de la subestación de potencia o las líneas de transmisión. Esa es la lógica: centraliza la información de todos los equipos y todas las mediciones que se hacen en un entorno, un repositorio y un gemelo digital. Perfecto. Acá hay un tema más, y un poco ustedes lo explicaron, pero para que entiendan mejor. Acá dice, mi consulta de Luis Fernando Apaza. Mi consulta es, en el plan BIM Perú, ¿dónde está claro que es una obligatoriedad de la implementación? Eso es lo que hacen esa pregunta. Sí, lo puse en la presentación. Dice claramente en el 2025, son los hitos relevantes. Igual vuelvo a compartir la presentación. Esto es tal cual está en la norma. Acá no es ninguna agregado. Ahí lo hice con claridad. Al 2025, ciertos proyectos con una determinada tipología, aplicación de migas a inversiones públicas en ciertas tipologías seleccionadas por gobiernos nacionales y regionales. Y al 2030, uso obligatorio y normado de BIM en todas las inversiones del sector público. Eso es literal lo que está en el Plan Nacional de Competitividad. Entonces ya hay una obligación, y el tema de BIM ya es un paso para adelante, no hay marcha atrás. Reitero, busquemos la información para poder confirmar
que genera beneficio, genera valor, hagamos los esfuerzos para implementarlos en el menor tiempo posible, ¿no? Perfecto. Acá hay una información, o sea, una pregunta que se dice en BIM. O sea, pienso que la pregunta es, ¿qué porcentaje de los recursos humanos se utiliza como tercerización en un plan, en un proyecto BIM? Más o menos está orientado a la tercerización. Ya. Sí, a ver, nosotros al implementar teníamos dos maneras, o se terceriza todo y tienes un asesor que está cierto tiempo y se va con el know-how y te preparas durante el tiempo que te acompaña. O la otra es con personal de planta. Nosotros decidimos ir por el segundo paso, por la segunda alternativa, ¿no? Es decir, personal de planta y especialistas BIM, incluirlos en la planilla para poder, con ese expertise, transmitir los conocimientos hacia los especialistas en perfil, en expediente técnico de obra y en construcción. Yo recomiendo que se opte por esa alternativa más que tercerizar. La tercerización es buena, pero para este cambio creo que es más relevante que sea personal a tiempo completo y de planilla, ¿no? Ok, muy bien. Acá hay otra pregunta que es interesante, ¿no? Como, no solamente el SAP, ¿no? Todas las plataformas ERP que se puede tener, entre uno de ellos el SAP. ¿Cómo se llevaría esta información a un proyecto BIM? Ya, y más o menos le comento la experiencia del grupo Estreluz. Nosotros estamos ya iniciando la implementación del SAP HANA, SAP for HANA. Ya el SAP for HANA viene manejando gemelos digitales. Es decir, lo que en la práctica se va a dar, los proyectos a nivel de construcción se registran la información en este entorno común de datos, y de esa información a nivel de detalle de construcción se va a extraer la información relevante para que ingrese al SAP HANA. Entonces, en la práctica va a existir un gemelo digital que es la transición entre el entorno común de datos y el SAP, que esperamos implementarlo hasta 2025. Ya está preparado el SAP HANA, ¿no? Ok. No sé, José, si tú quieres agregar algo. Sí, complementar que, pues, finalmente el modelo de información del proyecto, que es toda la información que se ha producido, va a poderse aprovechar a partir de plataformas RP que manejan los recursos empresariales y que tienen funcionalidades o módulos que permiten también ser módulos para la gestión de activos, o que cuentan con módulos para la gestión de activos, donde a partir de esa información técnica que se ha producido, pues también se programarán, por ejemplo, órdenes de trabajo, se asociarán los centros de costos no solo al nombre del equipo, sino también a la representación tridimensional del mismo, y que por lo tanto es hacia donde apuntamos, a poder tener a una única RP que pueda lograr sacar provecho de los modelos 3D. Perfecto. Acá hay una pregunta de Richard Gómez, ¿no? Que siempre estaba implementando de eficiencia, disminución de procesos. ¿Han logrado reducir el número de entregables que pueden ser reemplazados por un modelo BIM? Ahí, si me permiten, hay que aclarar que no es que se reemplacen como tal, lo que nosotros incluso estamos solicitando más entregables en algunos escenarios. ¿Por qué? Porque nace, digamos, la representación tridimensional, y a partir de esa representación tridimensional se extraerán las cantidades, que puede ser el metrado convencional que se solicita, se extraerán las láminas, entonces siguen produciéndose planos en 2 dimensiones, que estos pueden estar tanto en formato nativo, en DWG, PDF, se tendrán simulaciones, videorecorridos, fotomontajes. Entonces no es que haya un reemplazo, sino incluso los contenedores de información se hacen mayores y son más ricos dentro de todo, porque todo está o guarda una interdependencia. Entonces hay coherencia entre lo que tienes en el plano, en el presupuesto, en el cronograma. Eso es importante de poder aclarar. Sí, Johnny, y complementando lo que bien ha indicado José Carlos, no es que BIM desaparece los adicionales.
No es que BIM desaparece Ah, los mayores y menores metrados. No es que BIM suprime las revisiones de las ingenierías. No es que BIM elimina al supervisor de los estudios. Lo que hace BIM es gestionar de mejor manera la información de la ingeniería, de tal manera de entrar a los reprocesos. ¿Qué ocurre a nivel del esquema tradicional, a nivel de grupo? El consultor me entrega la ingeniería, yo se la reviso, se la observo en un Word y un Excel, en planos PDF, en 2D, se lo devuelvo, levanta las observaciones, se lo devuelvo observado, y hay una interacción ahí repetitiva y un círculo vicioso que 7 observaciones, lo penalizo y no avanzo con el entregable. Lo que hace la plataforma, el entorno común de datos y la metodología BIM, es tener un modelo virtual de tal manera que el consultor y el supervisor diseñan de manera colaborativa en un solo modelo y se identifican las interferencias. Se registran y queda claro que el supervisor lo registra como observación y el consultor sabe dónde tiene que ir a levantar la observación. Y nosotros como propietarios vemos la evidencia que se generó una solución a una interferencia en el modelo. Entonces, y en esa línea, lo que se hace, lo que permite es tener una mejor calidad de ingeniería que me permita programar el proceso constructivo de mejor manera, y esto implica un cronograma valorizado más robusto y que pueda salir al mercado para licitar. Entonces, ese es el beneficio de BIM. Alineado con Johnny, tu micro está desactivado. Johnny, tu micro. ya. No, y lo que menciona Roberto es claro, no es que va a reemplazar el mismo proceso, no. Como dice, no, él tiene la mejor información confiable, la información más rápida y información a tiempo real. Y como dicen, un proceso, el de un proyecto normal, donde hay ciertas etapas, información en Excel, en Word, curva CS, qué sé yo, acá sí es para todos. No es que un correo, oye, mándame la curva S. Ya no, aquí es para todos, ¿no? Esa es la parte diferente. Ok, entonces, vamos. Bueno, acá hay un tema de José Mailán, dice, ¿cuál es su proveedor de toma de puntos de LIDAR? ¿O ustedes toman la información y procesan las imágenes? Claro, lo que nos mostró José ahí, toda esa información satelital, ¿qué es el LIDAR o cómo lo han hecho, José? Bueno, lo que son levantamientos topográficos, sí, digamos, están dentro del alcance de los consultores. Entonces ellos optarán por distintos especialistas que existen en el mercado, y el requerimiento es donde se especifica si es una solicitud con fotogrametría, que puede ser que emplee drones o RPAS, naves tripuladas a distancia, o el requerimiento incluye el LIDAR, que es para zonas donde hay que hacer un levantamiento mucho más preciso, y quizás van a usar estos escáneres 3D a nivel terrestre. Entonces, el requerimiento lo hacemos y ya el consultor tiene dentro de su alcance producir esos entregables con los especialistas que encuentre en el medio. Y solo como comentario, pues existen esta es una tecnología que nosotros hemos podido recibir entregables, por lo tanto hay oferta de proveedores. Ok, total. Luis Arturo Guevara nos hace una consulta. Primero hace una felicitación, ¿no?, por el progreso de implementación en BIM a ustedes, ¿no?, que ya es una realidad. Y hace la pregunta, ¿qué usos han planteado para el uso de la metodología BIM en etapas de operación y mantenimiento? Hay empresas que están utilizando soluciones de PrintEdge para generar en segundos modelos de BIM de realidad virtual con simulaciones integradas para conectarlos después con las bases de datos de los activos y generar gemelos digitales de sus subestaciones. ¿Qué están planteando ustedes ya para la operación y mantenimiento después de la construcción para continuar con el ciclo de vida? A ver, nosotros estamos el día de hoy desarrollando un piloto para el gemelo digital y ver cómo vamos a utilizar en la operación y mantenimiento. Es decir, en la primera etapa que ya venimos implementando es el desarrollo de ingeniería y construcción.
La segunda etapa, que esperamos tener ya este modelo digital para hacer pruebas, es en la operación de mantenimiento, Johnny. No sé, José Carlos, algo por comentar. Sí, claro. A partir del modelo de información del activo podemos aplicar ciertos usos bien como la planificación del mantenimiento. También podríamos mencionar la gestión de activos a partir de información que se puede obtener de distintas fuentes de datos como puede ser el SCADA. También tenemos la información que se reporta en GIS. Existe un módulo NFC que detecta o donde se tiene información respecto a las interrupciones. Entonces, toda esa información va a permitir aplicar un uso bien que está dentro de la IA, que se denomina gestión de activos, y la planificación del mantenimiento. Y respecto al uso de realidad virtual, hemos tenido también cierta exploración. Podríamos incluso apuntar a que ya con los lentes con los que contamos, optar por escenarios de instrucción para hacer operaciones, maniobras con riesgo eléctrico que se puedan ensayar previamente usando los modelos 3D y los lentes. Entonces, por ahí estamos nosotros apuntando respecto a esa fase de funcionamiento, de operación y mantenimiento. Ok, sí, o sea, más que nada la realidad virtual, aprovechando, ¿no? Lo que es toda la información que tiene el BIM, ¿no? Ese es lo más, yo pienso que este es lo más profundo que tiene esta metodología. Y que al final, IA, pues, ese es el futuro, ¿no? Sí, y Johnny, habría pues también que mencionar que hay una tendencia del diseño pensado en la operación y mantenimiento. Entonces, si es que el usuario puede recorrer virtualmente las instalaciones en la fase previa del expediente técnico, seguramente se pueden identificar mejoras, no sé, una facilidad para accesos, para hacer maniobras, ingresar con equipos para hacer unizajes, entre otros. Eso también puede sumar valor. Claro, ahí como el tema es, como ustedes como lo han mencionado, como ustedes también están viendo la gestión de activos, que es parte de la metodología del BIM, y la gestión de activos es desde su conceptualización hasta el destino final, y tiene que ver mucho con la operación de mantenimiento, es ahí donde ustedes dicen, oye, también hay un tema de diseñar, es bien interesante este concepto, de diseñar los proyectos pensando en todo el ciclo de vida, ¿no? Y ahí viene la operación de mantenimiento. Interesante y bien profunda esa reflexión. Ok. Hay otra pregunta de Richard Gómez. ¿Han logrado interoperabilidad del modelo 3D con información de diagramas 2D, unifilares, lazos y borneras? Hay un poco más ya de implementación. No sé, José, ahí cómo... Sí. Bueno, al respecto, la representación de diagramas unifilares asociado a los software de autoría de 3D aún es un poco un reto porque no hay, digamos, soluciones que se hayan posicionado de un gran nivel o que sean bastante comerciales que lo hagan. Por ahí hemos tenido que hacer unas exploraciones, pero la integración finalmente del unifilar por ejemplo, en el archivo nativo en el que se crea el 3D es posible. Existen nuevamente software que están saliendo y que se actualizan en el día a día. Por ejemplo, ahí mencionaban bien el chat, el Printer, que logra asociaciones a la representación del unifilar. Y en cuanto a interoperabilidad, o sea, por ejemplo, si por último hay esquemas, diagramas de control o por ahí el mismo unifilar que se produzca con alguna otra herramienta, ese dibujo, ese esquema, entonces se puede vincular al modelo para que esté realmente proporcionado o integrado en un único archivo. Entonces, estamos en constante exploración de las soluciones que el mercado viene ofreciendo, pero no nos quedamos de manos cruzadas, sino ya logramos hacer ese intercambio de los componentes que hayan sido creados en 2D respecto al archivo nativo que contiene el 3D y explorando integraciones, ¿no? A partir de la representación, por ejemplo, de líneas y puntos, poder tener el unifilar realmente vinculado con cada objeto tridimensional. Acá hay una pregunta de Yoshi Raquel Mirón, dice, consulta. ¿El repositorio de información para las etapas de operación y mantenimiento es el mismo de la etapa de construcción o están pensando en otro CD? Al día de hoy, José Carlos. Sí, yo doy una opinión y seguro ahí Roberto también agrega algo. Al día de hoy contamos con el CDE que abarca la fase de diseño y construcción y que va a servir para almacenar el modelo de información del activo conforme a la implementación del ERP de SAP vaya evolucionando y vaya
desplegando los distintos módulos en cuanto al EAM o la plataforma para la gestión de activos, seguramente se va a lograr la integración con dicha interfaz para poder aprovechar toda esa información que tenemos al día de hoy en nuestro CDE, que es el de ACC, de Autodesk. Y debería, considerando que se trata de la información del activo, desde que nace hasta que se construye y opera y mantiene, debería mantener un entorno con un solo CDE. Estamos hablando del activo en distintas fases, motivo por el cual debería ser un CDE. Ok. Otra pregunta de Richard Gómez. ¿Han determinado un flujo para que cada levantamiento realizado esté a disposición de todos, empresas, universidades, y no solo de los stakeholders de un proyecto específico? O de los usuarios, o de los clientes, así. Sí, en esa línea, hace unos meses, a ver, primero en el tema de las librerías, Sensico nos pidió, ellos están tratando de difundir las librerías. Nosotros estamos en esa etapa de ver cuál es la mejor manera de difundir la información que se está gestionando, ¿no? Ahora, acordémonos también que se trata de activos estratégicos y hay todo un tema relativamente complejo por definir, ¿no? Hay muchas las cosas que no está hecha la tarea. Nosotros, a medida que vamos avanzando, estamos identificando una serie de dificultades y que poco a poco iremos rayando la cancha. Sí, y para complementar, bueno, el Congreso Nacional BIM, que del sector de electricidad que hemos ya organizado en la primera versión, ya vamos a hacer este año en la segunda, nos permite llegar también a universidades, a estudiantes, a academia en general, las personas del sector construcción que se dedican a los proyectos del sector electricidad, para que puedan conocer de BIM. Ahí es un espacio totalmente gratuito. Incluso la primera edición está colgada en el canal institucional de Distriluz. Los invito a que puedan revisarla. Hay charlas muy interesantes y seguramente les va a servir para poder entender más del contexto y que se planteen ellos mismos, cada uno, lograr desarrollar habilidades que les permite ejercer un rol BIM en su entorno profesional. Entonces, de ese lado creo que estamos tratando de dar algunos aportes a la sociedad en conjunto para poder lograr los cambios que apuntamos como sector. Ya, perfecto. Acá hay una pregunta interesantísima, justamente para que aclaren bien este tema. Usted, ¿cómo apoya, de Felipa Navarro, cómo apoya el BIM a sostener el ISO 55000, que es gestión de activos, inicio y fin de la vida útil del activo, o solo es una metodología para la etapa de construcción de la obra? Eso es lo que hemos estado con adelante, pero sería bueno que lo digan ahora. Despáchense. La gestión de activos va a necesitar información, y es BIM y el CDE que le va a proporcionar toda la información del activo. Buena pregunta, Felipa. Sí, voy a compartir un momento nada más un gráfico para quizás nos ayude a explicar esto. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí se ve conforme, ¿sí? Ya, voy a hacer un poco de acercamiento, ¿sí? Entonces, este gráfico que es tomado de la misma ISO 19650 muestra la interdependencia entre las distintas ISOs. Entonces, fíjense que tenemos a la 9001 como el marco general de la gestión de la organización. Luego tenemos a la ISO 55000 y la 21500 como la gestión de los activos y de proyectos. Y circunscrita está la ISO 19650 de la gestión de la información. Nosotros hemos abarcado o hemos tocado el día de hoy la fase de delivery o de entrega de los activos, que vendría a ser el diseño y la construcción. Posteriormente está la fase desde el punto C hasta el punto A de la operación, hasta la remodelación, la dada de baja. Entonces, la información se tiene tanto en la fase de entrega, que se denomina modelo de información del proyecto, como en la fase de operación, que se denomina modelo de información del activo. Y todo esto está
intervinculados, según también lo que plantea la ISO, con la 55.000, que vendría pues a estar asociado con lo que es la gestión de activos. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos produciendo información, o sea, ante un mantenimiento preventivo, ante un correctivo, ante un monitoreo basado en la condición o cualquiera de las metodologías que se apliquen. Debemos tener siempre cuidado con tener la información disponible en el menor tiempo posible, de forma tal que no tengamos retrasos. Incluso la bibliografía señala que el 73% de los beneficios de BIM están en la fase de operación y mantenimiento respecto al monto total que implica tanto el desarrollo del diseño y construcción de un activo y la operación en un horizonte de 20 años. Y esa información nos la proporciona PricewaterhouseCoopers en el estudio de la medición de beneficios de BIM, de nivel 2. Entonces, eso creo que podríamos agregar para aclarar esa consulta. Claro, totalmente claro, ¿no? O sea, el tema de la metodología BIM es una metodología donde da una información que justamente es el sostén de la gestión de activos para gestionar ese activo y nos dé el valor agregado que queremos durante todo su ciclo de vida, porque está bien conceptualizado y diseñado pensando en eso, ¿no? Ok, muy bien, gracias José. Acá hay una pregunta de buena tarde. ¿Cuánto costó implementar el BIM? Un presupuesto aproximado, dice. Lo que ocurre, Johnny, que no hay una receta única. Y Eso es. no es un copy-paste, ¿no? Porque, por Exacto. ejemplo, cuando conversamos con dentro de las distribuidoras de FONAFE, mal haría yo en dar una cifra, que es lo que nosotros hemos tomado, nos viene costando por el aprendizaje, y posiblemente eso pueda ser un punto de referencia para las otras distribuidoras, le va a costar menos. Entonces, mal haría en soltar una cifra, ¿no? Ahí cada uno tiene que empezar con su diagnóstico, cuantificar la brecha, empezar a valorizarlo y aterrizará. Puede ser que diga 2 o 3 millones de soles y puede sonar oneroso, pero si lo comparas con el nivel de inversiones, nosotros al año estamos en 380 millones de soles. Entonces, y queremos llegar a 500 millones de soles por año. Entonces, ya se vuelve una cifra menos relevante, pero no se puede generalizar. Claro, y ahí la misma pregunta dice, ¿y qué resultados tuvieron con la implementación del BIM comparado con uno convencional? Un poquito mostraron ustedes sobre el diseño de una subestación, se bajaron a 3.5. El tiempo para diseño hemos reducido en 30%, es evidencia. En tiempo de construcción, como lo mencioné durante la exposición, hace 2 meses hemos firmado el primer contrato de ejecución de un proyecto 100% en BIM. En el segundo semestre deberíamos terminar adjudicando 5 proyectos 100% en BIM. Y en la práctica, el otro año, esperamos a fin de año poder tener ya las cifras en cuanto al tema de la eficiencia y beneficios que puede originar en la etapa de construcción, ¿no? Perfecto. Una pregunta de Ángel Mendoza. Para proyectos de ampliación de instalaciones, ¿qué tecnología utilizan para levantar la información de estas instalaciones? Sí, sobre eso, lo que es ampliación o remodelaciones, nos sirvió mucho el LiDAR a partir de estaciones terrestres de escáner 3D, que nos permite obtener una nube de puntos mucho más precisas, vistas en 360 grados, tanto de espacios abiertos como de espacios interiores, como puede ser, por ejemplo, una sala de celdas, o una sala de control, o la casa de máquinas si fuera una central, y a partir de eso tener un modelo 3D de condiciones existentes que nos permite identificar, por ejemplo, partidas a demoler o desmontar equipamiento, y lo nuevo que se va a proyectar, como puede ser el hacer crecer algún espacio interno o remodelar equipos en un patio, como desde la cimentación, el montaje, tendido de conductores, entre otros. Entonces el LiDAR nos ha servido mucho para eso. Ok, total. Una pregunta de Gladys Maquera. ¿Qué áreas de inteligencia artificial utilizan para que BIM sea eficiente? Me refiero al uso de datos. Bueno, sobre inteligencia artificial no está todavía dentro de nuestro alcance del plan de implementación BIM. Ahí, Roberto, quizás en una siguiente versión sí, exploraremos algo. A ver, uno puede
desarrollar un plan BIM tan ambicioso que puede ser extremadamente dificultoso implementar los primeros pasos. Nosotros hemos dicho ir de menos a más. Y en esa etapa estamos. El día de hoy, específico sobre el tema de inteligencia artificial, todavía no está mapeado. Primero nos estamos preocupando en recabar la información e información de calidad para poder dar el siguiente paso, ¿no? Porque de nada sirve si no tengo la información precisa, ¿no? Que es uno de los problemas de la metodología tradicional. Totalmente claro, ¿no? Una pregunta de Josie Raquel. José, me interesa saber cómo están conceptualizando el trasiego de la información hacia el modelo digital. Si va del ERP, ¿no? El módulo PM de SAP, ¿no? Que se puede decir, dónde se generan las OTs, órdenes de trabajo y demás, hacia el modelo virtual o si es al revés. Esto lo consulto porque los modelos de información deben de soportar retroalimentación de información, solo que algunos sistemas como el ERP son cerrados y caros a la hora de editar. Sí, sobre eso, a partir del piloto que estamos trabajando el gemelo digital, hemos podido identificar la realidad respecto a que, por ejemplo, en el ERP de SAP se generan órdenes de trabajo asociados a activos que están ahí identificados, que no necesariamente representan a un componente individual, ¿no? Según los niveles de criticidad, podríamos nosotros identificar distintos componentes, por ejemplo, en una subestación de transformación, y lo que sucede es que la orden de trabajo podría estar asociado a todo el sistema eléctrico de media tensión de la subestación. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer, porque al día de hoy eso se gestiona desde SAP, se hace en la orden de trabajo, se asocia al centro de costos, y esta orden de trabajo, desde que se genera, se gestiona y se cierra, se viene manejando en SAP, pero lo que apuntamos con nuestro gemelo digital es que esa información va a estar como fuente de datos de consulta a partir de la interfaz, donde el modelo 3D es el principal elemento para la navegación, y cuando se desplieguen todos los módulos de SAP, realmente la consulta es como un visor más que se agrega dentro de la orden o la interfaz donde se generan las órdenes de trabajo. También aparecerá un espacio donde se visualiza el modelo 3D y se da clic, por ejemplo, al transformador, y ese transformador se lee toda la información histórica y se pueden asociar nuevas órdenes de trabajo. Entonces, todavía eso está en proceso, como mencionaba Roberto, la implementación del ERP de SAP, pero ya tenemos esa experiencia a partir de nuestro proyecto piloto del gemelo digital y hemos reconocido dónde tenemos que aún hacer mayor trabajo para que luego ese flujo sea exitoso. Totalmente claro. Y aquí una pregunta también de know-how, de César Wilfredo Carreño. ¿Con qué porcentaje de error desde el GIS de las empresas de Distiluz se aplica el BIM? No me queda muy clara esa consulta. No, yo supongo que el GIS ya es georreferenciado, ahí habrá un error de los metrados, ahí siempre habrá un error no 100%. Bueno, respecto a la georreferenciación, sí, los modelos 3D están georreferenciados. Claro. O sea, la ubicación, digamos, de los componentes, de lo que debería ser nuestro modelo de información as-built o tal cual fue construido, el modelo que corresponde al expediente conforme a obra, debe coincidir con las coordenadas que se van a registrar en el GIS. Ahí hay un traslado de información entre el área que hace, en nuestro caso, la gerencia corporativa de proyectos o las áreas de administración de proyectos con la área técnica que se encargan de la operación y mantenimiento. Entonces, ese traslado de información estamos apuntando a que sea lo más transparente y eficiente posible, de forma tal que todas las coordenadas coincidan y los metadatos que correspondan como parámetros. Roberto, quizás deseas agregar algo. Básicamente, reitero, la información o el margen de error es que la información que se tiene en el GIS, esa información se vuelca al entorno común de datos. El BIM no genera información. Entonces, no es que ahí se genera un margen de error, depende de los métodos que se utilicen, pocas palabras. Claro, total. Acá hay una pregunta así que también, que para que ustedes esclarezcan este tema, ¿no? La pregunta lo hace Anaís Sola. Los proyectos son multidisciplinarios. Necesitan el desarrollo de una parte civil, eléctrica, mecánica, etc. En ese sentido, ¿cuáles serían los lineamientos BIM enfocándose solo en esta parte eléctrica? Acá hay un tema, ¿no? Yo digo, antes que ustedes contesten, que ustedes lo han explicado
la parte eléctrica, un proyecto eléctrico es completo, tiene obras civiles, electromecánicas, de control, protección. Entonces, ahí sería bueno que ustedes expliquen, no todo un proyecto, o sea, no es eléctrica, no es solamente los temas de control, protección o cableados, ¿no? A ver, el modelo BIM, o la información que está en el modelo, todo está cargado en uso. Todas las especialidades están cargadas. Lo que es la parte eléctrica, son los software, distintos software de cálculos eléctricos que generan la información y se cargan en el modelo. Visualmente el modelo tiene la información del tema electromecánico, eléctrico, sanitario, civil, todo, por eso se llama un modelo colaborativo. Todas las especialidades están ahí cargadas de tal manera que se identifican de manera correcta las interferencias y no las identificamos en la etapa de construcción, que es más costoso, sino en el modelo. Entonces, para cada una de las especialidades se establecen ciertos lineamientos. Sí, para agregar, así como lineamientos como tal, tenemos entendido que dentro del marco colaborativo nacional que está produciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, próximamente seguro va a emitir notas técnicas para cada sector. Entonces, es probable que a partir de la experiencia con los proyectos piloto, que la experiencia con la adopción BIM organizacional, se vayan produciendo algunos documentos netamente centrados en necesidades específicas o en usos BIM que se apliquen con mayor amplitud en proyectos no solo del sector electricidad, quizás también agua, saneamiento, carreteras. Entonces, esa es la perspectiva. Al día de hoy, todavía no han sido publicadas, pero si revisan la Guía Nacional BIM, dentro del marco colaborativo nacional, se habla de la producción de notas técnicas por sector. Tu micro, Johnny, está apagado. Está apagado. Claro, a ver, un tema para aclarar, ¿no? Siempre tener en cuenta que el BIM es una metodología, no es un software. Eso es siempre, ese es el cambio, el de chip. O sea, es una metodología colaborativa que su función es tener información más transparente y a tiempo real para la toma de decisiones. Y ahí hay un tema también que viene el ciclo de vida, que es herramientas de ciclo de vida, de gestión de activos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de proyectos eléctricos, no es solamente proyecto eléctrico, porque un proyecto eléctrico también es todo, como lo he dicho inicialmente, hay el civil, electromecánico. Entonces, el BIM justamente conceptualiza todo para que este activo sea bien gestionado con las herramientas hasta el final del ciclo de vida. Y en la operación de mantenimiento también están todas las especialidades. El mantenimiento en las cimentaciones que son civiles, el mantenimiento de los postes o de los transformadores, interruptores, que es el electromecánico, el mantenimiento de los sistemas de control, que es electrónico, eléctrico, etc. Están todas las especialidades. Entonces, pero es un proyecto eléctrico, no es solamente eléctrico, sino es completo. Y ahí como lo han explicado. Ok. Bueno, acá, por ejemplo, Alain Alvarado dice, ¿existe GIS integrado al BIM ya actualmente? Sí, por ahí le respondí en el chat. Sí, ahí. Conocimiento de algunas plataformas que tienen integración con otros como es el ArcGIS, pero específicamente el Smallboard de General Electric aún no. Estamos ahí trabajando en formas de poder lograr la integración. Sí, ahí hay un poco de explicar. Un tema de Alain Alvarado. ¿Qué experiencia se tiene entre el BIM y el ADMS y el OMS? Un poco más para José Carlos, por ahí que está un poco más metido en la implementación. Sobre ADMS y OMS, sobre el reporte de las fallas y las interrupciones, bueno, nosotros estamos explorando justamente desarrollar no solo el camino digital de lo que es transmisión, sino también en orientado a distribución, donde en el NGC que se reportan las interrupciones o en el sistema ADMS que tiene la empresa, la organización, se puedan también integrar estos eventos o estas advertencias a partir de la navegación que se hace desde el 3D. Entonces, es aún un proyecto piloto y esperamos lograr buenos resultados más adelante. Seguramente cuando tengamos mayor información para compartirles, estaremos en otro webinar al respecto.
Ok, total. Acá hay una pregunta de William Sebastián. ¿Cuáles son las tendencias digitales emergentes relacionadas con el BIM? ¿Cuáles debe de adoptar una empresa para mantenerse a la vanguardia? Ya, primero yo comentar en esa línea. Y habría que ver, hay que tener mucho cuidado con el tema de mantenerse a la vanguardia, ¿no? Y habría que ver si, por ejemplo, en nuestro caso, hacemos las cosas por estar a la vanguardia o porque buscamos que genere valor. Habría que encontrar el punto de equilibrio, ¿no? ¿Y por qué? Porque implica también esfuerzo no solamente de recursos humanos, sino también en la parte económica, ¿no? El proyecto puede irse incrementando a tal monto, y estamos hablando de millones de soles, y para mantenerse a la vanguardia, pero si no se genera valor, tenemos que garantizar primero que las empresas sean sostenibles y que podamos dar un servicio de calidad y creemos que a través de la implementación de la metodología BIM pueda hacer. No sé si eso nos va a permitir estar a la vanguardia, creo que puede ayudar, pero habría que irlo aterrizando en los beneficios tangibles. Sí, y para agregar, según un informe que también sacó Price, una de las tendencias digamos, de la transformación digital de las empresas en 2022 es la de los gemelos digitales, pero gemelos digitales que apunten incluso hasta el Smart City, donde tenemos todos los servicios públicos integrados con plataformas en la cual se accede a la información que finalmente busca una mejor atención al ciudadano. Por ahí podemos también tener cierto precedente con el uso de BIM. Estás con tu micro apagado, Johnny. Allá, acá dice, de Yossi Raquel, consulta, la firma de estos proyectos en BIM con respecto a los tradicionales ha identificado un incremento en porcentaje en relación al servicio de diseño y construcción. Más bien ahí la explicación sería de parte de usted que es al revés, ¿no? Mira, a ver, entiendo que se refiere al costo del diseño y de la construcción ha subido, implementar BIM. Y de los análisis preliminares, pudiera inferirse que el costo de la realización del estudio ha subido en promedio un 15%, más menos. Pero si lo comparas con la menor cantidad de adicionales, es decir, una mejor ingeniería, una planificación de la construcción sólida y que el activo entre en servicio en el tiempo adecuado, creo que ese incremento del costo de estudio en 15% es irrelevante. ¿Por qué? Porque la metodología tradicional no te garantiza, no tienes ninguna certeza que los activos se construyan y empiecen a brindar el servicio y generar renta a las empresas dentro de los plazos con el esquema tradicional. Con BIM sí hay información fidedigna que garantiza eso. Y esa es nuestra expectativa en los proyectos que venimos desarrollando. El beneficio está en diseñar mejor, planificar mejor las obras y ponerlas en servicio lo más rápido posible para generar renta a las distribuidoras. Perfecto. Acá hay una pregunta de Julio Palma que merece ser explicada acá. En otra planta dice, ustedes hablaron que uno de los beneficios que trae el BIM es con respecto a la disminución de la huella de carbono. Entonces, acá se la pregunta, oye, pero ¿cuáles son, cómo es, cuál es la trazabilidad y qué metas se tiene cuando uno implementa esta metodología BIM para disminuir esa metodología para disminuir la huella de carbono? Creo que pueden haber dos enfoques, ¿no? Porque el que nosotros explicábamos era el de la reducción de uso de papel en la revisión del diseño de los distintos entregables, desde un PDF en tamaño A4 hasta el plano más grande en tamaño A0. Entonces, en específico eso es lo que mencionábamos, pero por ahí, mirándolo un poco más hacia la sostenibilidad, podrían hablarse de simulaciones energéticas que puedan estimar, por ejemplo, cuánta emisión de CO2 podría, al día de hoy, en edificaciones se hace. En un centro comercial, cuánto CO2 puede estar dejando como huella de carbono debido a los sistemas que cuenta un edificio.
Entonces, eso aplicado a proyectos del sector tendría que poderse analizar quizás a nivel del consumo o de algunas edificaciones especializadas. Pueden ser subestaciones, centrales, y por ahí un poco mayor de análisis y de estudio habría que hacer respecto a las instalaciones propiamente dichas. Entonces, hay dos enfoques por ahí. El que nosotros mencionábamos era la revisión o la reducción del consumo de papel, y el otro es el de la sostenibilidad a partir de simulaciones energéticas. Hablen del análisis del consumo y de la huella de carbono que puede producir una instalación en base al diseño que se está planteando y al consumo energético. Claro, básicamente por la digitalización que se usa, ¿no?, en esta metodología, Sí, entonces ya no hay papel. de los procesos. Exacto, de todos los procesos. Hay un tema. Dice, ¿podrían comentarme un poquito más a detalle de ese tema del repositorio de datos? Yo supongo que y esos datos, ¿cómo es una nube? ¿A dónde va? ¿Cómo es? ¿Qué datos, cómo utilizan? Sí, al respecto, bueno, habíamos comentado en ambas exposiciones, el entorno de datos comunes es la única fuente de información fiable para las inversiones, donde se tiene la información desde la formulación hasta el funcionamiento al día de hoy según nuestros criterios, y por lo tanto es a través de ella donde se recopila, se almacena, se aprueba, se revisa los distintos contenedores de información. Perfecto. Ya son las últimas preguntas. La de Carlos Valera. La estandarización de la data es fundamental para integrar los sistemas de información. También requiere disponer de fuentes de información correctas. ¿Es prioritario estandarizar primero un proyecto antes de su implementación? Definitivamente. Si no estandarizas, no valen de esfuerzo a continuación. Y asociado a esa pregunta, ya para que respondan ambos, diría, ¿y cuál es la problemática actual de la estandarización de los proyectos BIM en el sector eléctrico? Ya para finalizar ya el evento. Sí, a ver, primero te doy mi opinión. Desde nuestro punto de vista, las áreas usuarias, desde nuestro punto de vista, o de mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todo debe estandarizarse, todo puede estandarizarse, y bajo esa lógica, sí hay un conflicto, porque a veces al interno estamos acostumbrados a los usos y costumbres. He utilizado esto toda la vida y está justificado, pero el tenor es que hay que ver a futuro qué es lo que permite optimizar los procesos y genera valor. En consecuencia, sí, la recomendación, y como hemos venido trabajando de manera coordinada con las áreas comerciales y técnicas, es que debemos pasar a estandarizar todo. Por eso que tenemos las librerías, manual de subestaciones, manual de edificaciones, los módulos para las oficinas comerciales, técnicas y administrativas están estandarizados. Entonces nos permite ahí ganar eficiencia. Y lo mismo hemos hecho en estandarizar, tener un manual de subestaciones de potencia. Sí, para agregar nada más que la estandarización permite optimizar algunos procesos de diseño, pero hay que tener siempre cuidado con que el hecho de que todo, digamos, ya esté previamente configurado, no nos genere un copia y pega como tal, sino siempre hay que hacer una adaptación a las tipologías, a los terrenos distintos, las climas que pueden haber como variedades, y eso implica que el rol de supervisor BIM realmente se ejerza, o sea, revisar los contenedores de información que sean correctamente hechos, que cumplan con normativa. Yo creo que hay que tener en cuenta ambas cosas. Ok, yo pienso para ya pasar a este evento, muchísimas gracias a esa calidad de expositores que hemos tenido ahora, Roberto y José Carlos, con la claridad que ustedes han respondido, ¿no? Se nota el conocimiento y la implementación, más que el know-how de la implementación que ustedes están efectuando en Distilus. Muchísimas gracias y felicitaciones, ¿no?, por participar en este PCR Live, ¿no?, aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y para ya un poquito de información, ¿qué es lo que sigue? El PCR, muchas gracias a todos los que han participado, ustedes también muchas gracias por sus preguntas y sus consultas. Eso ha
engrandece más esta discusión. Muchísimas gracias a todos. Y para comunicarles a ustedes que ya se viene por parte del PECIER un curso virtual, que también es importantísimo, que es flexibilidad de los sistemas eléctricos de potencia. En estos momentos donde cada vez que el uso, la demanda, los usuarios requieren más de sistemas eléctricos más resilientes, más flexibles, por todo lo que está ocurriendo, porque requiere más velocidad, menos interrupciones. Y el tema de la entrada de la generación de energías renovables que generan los huecos en la tensión. Entonces se requiere sistemas más flexibles de los sistemas eléctricos. Este es un curso importantísimo que será en 4 sesiones a cargo del doctor Gustavo Valverde. Señores, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Otra vez, José Carlos, Roberto, muchísimas gracias. Y nos vemos hasta el próximo PECIER o en este curso importantísimo. Inscríbanse. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un momento, no sé si por favor los invitamos a abrir tus cámaras. Quisiéramos tomar una fotografía final, un poco para hacer el cierre de la actividad. Quien pudiera, por favor, abrir tus cámaras, le agradecemos mucho. Y de manera, aprovecho el tiempo también un comercial. El 9 y 10 de noviembre estamos organizando el segundo Congreso BIN, Congreso Nacional BIN. El año pasado lo organizó Estreluz, este año también, y se les estará comunicando, y de antemano le agradecemos puedan participar. Va a ser mixto, presencial y virtual. Y agradecerle al PECIER la invitación y la oportunidad de exponer alguna experiencia que como grupo de Estreluz tenemos. Muchas gracias, Joan y esposa Miguel, ¿eh? Gracias al PECIER y estén atentos a la difusión del CONEBIN. Y ahora sí, muchísimas gracias a ustedes por las excelentes exposiciones, gracias al moderador también. Vamos a tomar una fotografía final, por favor, y ahí ya cerramos la actividad. Muchas gracias a todos los participantes.